En Tennessee hay 53 reclusos condenados a muerte. La única mujer es Krista Pike, de 43 años. Cuando pensamos en la pena de muerte, a menudo asumimos que los condenados a muerte son criminales adultos empedernidos. Pero no siempre es así. Hay un grupo menos conocido de jóvenes, adolescentes e incluso niños que han sido condenados a muerte por sus crímenes. Durante los 10 o 15 años que estuve condenado, ni siquiera entendí lo que había pasado. ¿En qué circunstancias se produjeron los crímenes? Y, lo que es más importante, ¿debería aplicarse a los menores de edad la pena máxima de muerte? Así que, analicemos en profundidad a los reclusos más jóvenes condenados a muerte y los debates en torno a esta práctica tan controvertida. Número 1. Krista Pike. Krista Pike asesinó a su compañera de clase y desfiló con una parte de su cráneo. Nacida en 1976, hija de Carissa Hansen y Emil Glenn Pike, en Beckley, Virginia Occidental, sus padres tuvieron una relación tumultuosa. Estuvieron casados durante 2 años, se divorciaron durante 1 año después de que se descubriera que Hansen le había hecho trampa y volvieron a casarse durante otros 2 años después de que Hansen intentara suicidarse. Ambos padres eran frecuentemente negligentes. Una tía notó que la pequeña Pike se arrastraba entre montones de excrementos de perro por toda la casa. Hansen quería seguir de fiesta, incluso cuando recibió la noticia de que su pequeña estaba sufriendo convulsiones graves. La abuela paterna de Pike a menudo la cuidaba y Pike creía que ella era la única que la amaba. Cuando su abuela murió en 1988, Pike intentó suicidarse por primera vez a los 12 años, pero recibió poco apoyo. La adolescencia de Pike fue inestable. Sufrió y cometió actos de violencia. Uno de los novios de su madre le dio un puñetazo en la cara. Se presentaron cargos penales, pero más tarde se llegó a un acuerdo mientras se alojaba con la nueva familia de su padre. Una joven media hermana afirmó que Pike abusó de ella, lo que provocó que su padre la enviara lejos. Pike también afirmó haber sido agredida o abusada sexualmente varias veces, pero sus amigos y familiares dudaron de estos hechos, señalando su tendencia a mentir. En un incidente, un hombre la llamó por teléfono y le dijo que la acosaría. Pike y un amigo respondieron golpeándolo con un palo en un estacionamiento. Aunque era una niña muy inteligente, su inestable vida familiar la obligaba a cambiar de escuela con frecuencia. Su rendimiento académico se deterioró. En 10º grado, la enviaron a un centro de detención juvenil durante 1 año, donde se interesó en el Job Corps, un programa gubernamental que ofrecía formación profesional a jóvenes de bajos ingresos. En el otoño de 1994, Pike asistió al centro Job Corps, ahora cerrado, en Knoxville, Tennessee. Allí, comenzó a salir con Tadal Sheep, 1 año menor que ella. Juntos, desarrollaron un interés por el ocultismo y la adoración al diablo. Pike se puso celosa de su compañera de clase, Colleen Slemer, sospechando que ella estaba tratando de robarle a Sheep Pike. Sheep y Shadala Peterson atrajeron a Slemer a una planta de vapor aislada y abandonada cerca del campus de la Universidad de Tennessee. Le ofrecieron marihuana a Slemer para atraerla. Al llegar, Pike y Sheep atacaron a Slemer mientras Peterson actuaba como vigía durante 30 minutos. Slemer fue objeto de burlas, golpizas y acuchillamientos. Le grabaron un pentagrama en el pecho. Finalmente, Pike aplastó el cráneo de Slemer con un gran trozo de asfalto, matándola. Pike se quedó con un trozo del cráneo de Slemer y mostró el trozo de cráneo por toda la escuela. En menos de 36 horas, ella, Sheep y Peterson fueron arrestados. El registro indicaba que Pike, Sheep, Peterson y Slemer, uno se marcharon juntos y que solo 3 regresaron. Los detectives encontraron el trozo de cráneo en el bolsillo de la chaqueta de Pike. Pike confesó el crimen, pero afirmó que solo pretendían asustar a Slemer. Durante el juicio de Pike, la fiscalía contó con pruebas contundentes y con la confesión de Pike. Pike fue acusado de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. El 22 de marzo de 1996, Pike
fue declarado culpable de ambos cargos. El 30 de marzo, Pike fue condenado a muerte por electrocución y a 25 años de prisión por conspiración. Shipp recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional más 25 años. Peterson, que se convirtió en informante, recibió libertad condicional. Tras su condena, Pike presentó, canceló y volvió a presentar múltiples apelaciones. Sus solicitudes de un nuevo juicio fueron denegadas y fue devuelta al corredor de la muerte. Las apelaciones en el Tribunal Federal también fueron rechazadas y, según los últimos fallos, Pike sigue en el corredor de la muerte. El 24 de agosto de 2001, Krista Pike, con la supuesta ayuda de la reclusa Natasha Cornett, atacó a su compañera de prisión Patricia Jones. Pike intentó estrangular a Jones con un cordón de zapato y casi lo logró. Jones cumplía cadena perpetua por el asesinato en 1995 de Alberta Kocher, de 84 años, en Knoxville. Pike fue condenada por intento de asesinato en primer grado el 12 de agosto de 2004. Aunque el Departamento de Correcciones de Tennessee creía que Cornett había colaborado en el ataque, no había pruebas suficientes para acusarla. Más tarde se descubrió que Pike había planeado una fuga en la que participaban el agente penitenciario Justin Heflin y un hombre de Nueva Jersey llamado Donald Kohut. Kohut, un entrenador personal, comenzó a escribirle a Pike a principios de 2011. En julio, Kohut visitaba a Pike en Nashville 1 o 2 veces al mes. Kohut y Pike planearon su escape, reclutando a Heflin, quien aceptó ayudar a cambio de dinero y regalos. Los detalles sobre el plan fueron limitados debido a preocupaciones de seguridad. Sin embargo, una acusación reveló que una llave de la prisión sería rastreada y duplicada. A principios de 2012, el personal penitenciario recibió información sobre el plan de fuga, lo que dio lugar a una investigación conjunta por parte del Departamento de Prisiones de Tennessee, la Oficina de Investigaciones de Tennessee, TBI, y la Policía Estatal de Nueva Jersey. La TBI afirmó que el plan no estaba muy avanzado y que la fuga no era inminente. En marzo de 2012, Kohut fue arrestada y acusada de soborno y conspiración para fugarse. Heflin fue arrestada y acusada de soborno, mala conducta oficial y conspiración para fugarse. Pike no fue acusada y los investigadores no estaban seguros de si ella estaba involucrada más allá de estar al tanto del plan. El 31 de mayo de 2012, Kohut fue sentenciado a 7 años de prisión que cumpliría en el complejo correccional del noreste del estado de Tennessee. Heflin, que cooperó con las autoridades, no cumplió condena en prisión, pero fue despedido de su trabajo. El 27 de agosto de 2020, la oficina del fiscal general de Tennessee, Herbert Slattery, solicitó una fecha de ejecución para Pike. Debido a la pandemia de COVID-19 y otros factores, los abogados de Pike recibieron prórrogas para argumentar en contra de su ejecución. El 7 de junio de 2021, los abogados de Pike presentaron una moción para oponerse a la fecha de ejecución y solicitaron un certificado de conmutación, pero la moción fue denegada. En noviembre de 2022, Pike había agotado todas las apelaciones. Sin embargo, la Corte Suprema del Estado determinó que condenar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional era inconstitucional. El 30 de agosto de 2023, los abogados de Pike utilizaron este fallo para intentar revocar su condena y sentencia de 1996, argumentando que su corta edad y su salud mental deberían evitar que fuera ejecutada. En octubre de 2023, el juez Scott Green denegó la solicitud de Pike, afirmando que el fallo se aplicaba solo a menores, no a adultos. Hasta el 10 de marzo de 2024, el Estado no había fijado una fecha de ejecución para Pike. Si la ejecutan, Pike sería la primera mujer ejecutada en Tennessee en casi 200 años. Número 2. Paula Cooper. La historia de Paula Cooper comienza con una infancia difícil marcada por el abuso y la inestabilidad. Nacida el 25 de agosto de 1969, Paula y su hermana vivieron horrores inimaginables. Su madre, atribulada por sus propios problemas, intentó quitarles la vida cuando eran niñas,
lo que dejó profundas cicatrices en Paula. A medida que Paula y su hermana crecieron, quedaron atrapadas en un ciclo de abusos. Su padre era una figura de terror, que las sometía a frecuentes tormentos físicos y emocionales. Desesperadas por escapar, las hermanas rogaron a las autoridades que las sacaran de su hogar, pero nadie las escuchó. Durante este momento difícil, Paula se hizo amiga de Karen y April Tota. Se consolaban mutuamente, a menudo faltaban a la escuela y se dedicaban a actividades que les proporcionaban un alivio temporal de sus vidas problemáticas. En mayo de 1980, Paula, Karen y April, de 15 años, hicieron un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Impulsadas por la desesperación y la necesidad de dinero rápido, atacaron la casa de Ruth Pelkey, una vecina de 78 años de Gary, Indiana. Fingiendo recibir lecciones de la Biblia, las chicas entraron en la casa de Ruth, sin saber los horrores que les esperaban. Lo que comenzó como una visita inocente se convirtió rápidamente en una pesadilla. En el interior de la casa de Ruth, la tensión aumentó. Una de las chicas, impulsada por el miedo y la adrenalina, golpeó a Ruth con un jarrón, haciéndole sangrar. En un momento de brutalidad inimaginable, Paula tomó un cuchillo de carnicero y comenzó a apuñalar a Ruth repetidamente. Los gritos de auxilio de Ruth fueron ahogados por la violencia. Paula continuó apuñalando frenéticamente a Ruth y cada golpe le causaba más daño en el pecho y el estómago. La escena era espantosa, un choque entre la inocencia perdida y la oscuridad humana. Mientras Ruth agonizaba, Paula y sus amigos buscaron objetos de valor en la casa. Robaron $10 y las llaves del Plymouth de 1976 de Ruth, dejando atrás un cuerpo sin vida y una comunidad destrozada. El hijastro de Ruth pronto descubrió la espantosa escena y se llamó a las autoridades para que investigaran. La comunidad de Gary, Indiana, quedó conmocionada por un crimen tan atroz cometido por adolescentes que antes eran consideradas vecinas y amigas. La investigación condujo rápidamente al arresto de Paula, Karen, April y Denise, otra amiga involucrada en la planificación, pero que no estuvo presente durante el asesinato. Las chicas ahora enfrentan las consecuencias de sus acciones y las ruedas de la justicia comenzaron a girar. Tras el asesinato, la comunidad se esforzó por comprender la oscuridad que había consumido a Paula y sus amigos. El fiscal del condado de Lake, Jack Crawford, pidió el castigo más severo para Paula, creyendo que el crimen no merecía nada menos que la pena de muerte. A medida que se desarrollaban los procedimientos legales, salieron a la luz los detalles de la problemática crianza de Paula Cooper y las circunstancias que rodearon el crimen. Sus abogados defensores la describieron como una joven que había sido víctima de abuso y producto de un sistema fallido que no la protegió. Sin embargo, a pesar de estas desgarradoras revelaciones, no había duda sobre la culpabilidad de Paula ante los ojos de la ley. El juicio cautivó a la nación y atrajo la atención de todo el mundo. El escándalo internacional fue especialmente intenso en Europa, donde la edad de Paula y la severidad de su sentencia provocaron que la noticia del crimen se extendiera rápidamente y captara la atención de la gente de todo el mundo. A muchos europeos les inquietó especialmente el hecho de que una adolescente pudiera enfrentarse a la pena de muerte. La indignación internacional alcanzó su punto álgido cuando el Papa Juan Pablo II condenó la decisión de pedir la pena de muerte para Paula. Los grupos de defensa de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos apoyaron la causa de Paula, argumentando que se debía tener en cuenta su edad y sus antecedentes problemáticos. Creían que un castigo tan severo como la pena de muerte era injusto y no abordaba los problemas subyacentes que llevaron a Paula a participar en el crimen. El caso también desencadenó un debate más amplio sobre el tratamiento de los delincuentes juveniles en el sistema de justicia penal. Muchos cuestionaron si era apropiado responsabilizar plenamente a los adolescentes por sus acciones, especialmente cuando habían sufrido abusos y traumas en el pasado. En 1989, después de años de batallas legales y protestas públicas, la sentencia de Paula fue conmutada por 60 años de prisión. Esta decisión trajo alivio a algunos, pero también encendió un intenso debate sobre la ética de la pena capital y el tratamiento de los delincuentes juveniles. El caso de Paula se convirtió en un símbolo de las complejidades y fallas del sistema de justicia penal.
puso de relieve la necesidad de un enfoque más matizado para tratar a los jóvenes delincuentes, que tenga en cuenta sus circunstancias individuales y ofrezca oportunidades de rehabilitación y redención. Durante todo el tiempo que estuvo en prisión, Paula trabajó incansablemente para mejorar. Obtuvo su diploma de educación general, su GED, y realizó cursos universitarios por correspondencia, decidida a aprovechar al máximo su segunda oportunidad en la vida. Su historia se convirtió en un testimonio del poder del crecimiento personal y el potencial de redención, incluso frente a circunstancias inimaginables. El 17 de junio de 2015, después de casi 27 años tras las rejas, Paula fue liberada del Centro Correccional de Rockville. Su liberación marcó un nuevo capítulo en su vida, lleno de esperanza e incertidumbre. Sin embargo, trágicamente, la nueva libertad de Paula duró poco. El 26 de mayo de 2015 se suicidó, dejando tras de sí un legado de dolor y preguntas sin respuesta. Número 3. George Stinney Jr. En un pequeño pueblo segregado del sur profundo. Era el año 1944. Un chico de 14 años llamado George Stinney Jr. medía poco más de 150 mm y su esbelta figura apenas llegaba a pesar 40 kilos. Pero el peso del mundo estaba a punto de caer sobre sus jóvenes hombros. George vivía en el lado afroamericano de Alcalú, Carolina del Sur, una ciudad industrial de clase trabajadora dividida por las vías del tren. Su padre trabajaba en el aserradero local y mantenía a George, a su hermano y a 2 hermanas en su modesta casa familiar. Aunque sus vidas eran humildes, estaban llenas de la promesa de la juventud hasta que un fatídico día de marzo 2 jóvenes blancas, Betty y Mary, desaparecieron sin dejar rastro. Sus cuerpos maltratados fueron encontrados a la mañana siguiente, víctimas de un crimen brutal que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos. Y en un giro trágicamente rápido de los acontecimientos, el dedo acusador apuntó directamente a George, un muchacho tímido y gentil que, según todos los informes, nunca había mostrado tendencias violentas. George fue detenido sin sus padres y fue interrogado solo. Aunque la ley exigía representación legal, todavía eran 1944 años antes de que la Corte Suprema ordenara el derecho a contar con un abogado. De alguna manera, se obtuvo una confesión y George fue llevado rápidamente a juicio. El 24 de abril de 1944 se llevó a cabo todo el proceso legal contra George Stinney, de 14 años, incluida la selección del jurado. El abogado designado por el tribunal para Stinney fue Charles Plowden, un comisionado fiscal que estaba haciendo campaña para las elecciones a un cargo local. Plowden no cuestionó a los 3 agentes de policía que testificaron que Stinney había confesado los asesinatos. Tampoco hizo ningún esfuerzo real por defender a su joven cliente. Tampoco impugnó la presentación por parte de la Fiscalía de 2 versiones contradictorias de la supuesta confesión verbal de Stinney. Entre los testigos de la Fiscalía figuraban el reverendo Francis Batson, que había descubierto los cadáveres de las 2 jóvenes, y los 2 médicos que realizaron las autopsias. El tribunal incluso permitió que se discutiera la posibilidad de violación basándose en hematomas encontrados en uno de los genitales de la víctima. El abogado de Stinney no llamó a ningún testigo y realizó poco o ningún contrainterrogatorio. Toda la presentación del juicio duró apenas 2 horas y media. La sala del tribunal estaba repleta de más de 1 espectadores blancos, pero no se permitió la presencia de ningún estadounidense negro. Stinney fue juzgado ante un jurado compuesto exclusivamente por blancos, como era habitual en la época en el sur segregado, donde la mayoría de los afroamericanos estaban privados de sus derechos y excluidos de formar parte del jurado. Después de deliberar durante menos de 10 minutos, el jurado declaró a Stinney culpable de asesinato. El juez Phillips robó y luego condenó al joven de 14 años a muerte por electrocución. No hay transcripción del juicio y el abogado de Stinney no presentó apelación. Su familia, las iglesias y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color pidieron clemencia al gobernador Olin Johnston, citando la corta edad de Stinney. Muchas de las súplicas de clemencia procedían de mujeres blancas de Carolina del Sur,
algunas de las cuales expresaron su malestar ante la perspectiva de ejecutar a alguien tan joven, mientras que otras afirmaron su creencia en la supremacía blanca. El gobernador finalmente denegó las solicitudes de clemencia y visitó a Stinney en la casa de ejecución solo 2 días antes de su ejecución programada para el 16 de junio de 1944. A los padres de George Stinney solo se les permitió verlo una vez después del juicio mientras estaba recluido en la penitenciaría de Columbia. No se les permitió ninguna otra visita debido a la amenaza de linchamiento. La ejecución de Stinney a los 14 años era prácticamente inaudita en los Estados Unidos en ese momento, incluso para niños negros condenados por crímenes contra víctimas blancas en el sur de Estados Unidos, en el marco de la ley Jim Crow. El día de su ejecución, Stinney fue preparado para la silla eléctrica, utilizando una Biblia como asiento elevador. Como era demasiado pequeño para la silla, lo sujetaron y el verdugo le colocó una correa sobre la boca, lo que le hizo estallar en lágrimas. Cuando le aplicaron la electricidad, la máscara se deslizó y dejó al descubierto el rostro de Stinney surcado de lágrimas. Y así exhaló su último suspiro, la persona más joven ejecutada en los Estados Unidos del siglo XX. Despojado de su juventud, su inocencia y cualquier atisbo de un debido proceso, fue enterrado en una tumba sin nombre en el cementerio de la Iglesia Bautista del Calvario, en el condado de Lee, Carolina del Sur. La familia Stinney quedó devastada. El padre de George perdió su trabajo y se vieron obligados a huir de su hogar, temiendo por su seguridad tras la tragedia. Durante décadas, este error judicial quedó en el olvido y el nombre del chico quedó relegado a la oscuridad. Pero en 2014, un juez finalmente tuvo el coraje de enmendar este terrible error. La condena de George Stinney fue anulada y su ejecución fue considerada una flagrante violación de sus derechos constitucionales. Aunque llegó 70 años tarde, fue una reivindicación agridulce por una vida sacrificada tan cruelmente en el altar del racismo y la injusticia. El injusto destino de George Stinney ha resonado poderosamente en el debate en curso sobre la pena capital en los Estados Unidos. Su historia se ha convertido en un grito de guerra para quienes sostienen que la pena de muerte es un sistema inhumano y falible que debe ser abolido en 2022. La creación del Fondo George Stinney por parte del legislador de Carolina del Sur, Cesar McKnight, representa un paso potencialmente innovador hacia la reparación de los daños sufridos por las familias de quienes han sido ejecutados injustamente. Es un reconocimiento agridulce del inmenso daño causado y un rayo de esperanza de que algún día se haga justicia, aunque se demore mucho. Número 4. Hannah Oakwish. Hannah Oakwish era una joven indígena Pequot, nacida en marzo de 1774 en Groton, Connecticut. Desde muy temprana edad, su vida estuvo marcada por las dificultades y los prejuicios. El pastor local describió a la madre de Hannah como una criatura abandonada, muy adicta al vicio de la embriaguez. Cuando Hannah tenía apenas 6 años, ella y su hermano mayor fueron acusados de un crimen espantoso. Supuestamente habían atacado a una niña, golpeándola casi hasta la muerte en un intento de robarle su ropa y un valioso collar de oro que llevaba puesto. Este violento incidente llevó a las autoridades a concluir que los 2 niños debían ser enviados a otras familias en un intento de corregir su comportamiento problemático. La madre de Hannah se opuso, pero finalmente dejó a su hija en una casa a varios kilómetros de su casa, prometiendo regresar, aunque no lo hizo durante muchos meses. Durante este tiempo, Hannah vivió con la otra familia, donde continuó mostrando lo que se consideraban rasgos alarmantes: robo, mentiras y una malicia de carácter que asustaba a los otros niños. El ministro, que más tarde predicaba un sermón sobre su ejecución, describió a Hannah como una mujer con un grado de astucia y sagacidad que supera a muchas de sus años, aunque admitió que su mente necesitaba ser instruida adecuadamente y su disposición corregida. Trágicamente, en julio de 1786, cuando Hannah tenía apenas 12 años, fue acusada de asesinar a Eunice Bolas, la hija de 6 años de un granjero adinerado de la zona.
El 21 de julio de 1786, el cuerpo de Eunice, de 6 años, fue encontrado muerto en la carretera cerca de su casa. Eunice era hija de un granjero adinerado. Cuando la policía interrogó a Hannah, ella dijo que había visto a 4 chicos cerca de la escena del crimen, pero la policía no pudo encontrarlos. La policía interrogó a Hannah nuevamente y ella terminó confesando el asesinato. Hannah dijo que había planeado vengarse de Eunice. Unas semanas antes, Eunice había denunciado a Hannah por robar fruta durante la cosecha de fresas. El día del asesinato, Hannah vio a Eunice caminando hacia la escuela. La atrajo con la promesa de que le regalaría un percal, un tipo de tela. Luego, Hannah golpeó a Eunice con una piedra y la estranguló hasta matarla. Colocó piedras alrededor del cuerpo para que pareciera un accidente. Al día siguiente, Hannah fue arrestada y acusada del asesinato de Eunice. La única prueba en su contra fue su propia confesión. En aquella época no existía la Quinta Enmienda, el derecho a no incriminarse a sí mismo. Durante el juicio, Hannah se declaró inocente por consejo de su abogado, pero el tribunal la declaró culpable de asesinato. El juez dijo que, aunque era joven, tuvo que castigarla severamente para enviar el mensaje de que los niños no pueden cometer crímenes tan terribles sin enfrentarse a las consecuencias. El 20 de diciembre de 1786, cuando Hannah tenía 12 años, fue ahorcada por el asesinato de Eunice Bolse. Los testigos dijeron que tenía mucho miedo y parecía querer que alguien la ayudara mientras la llevaban a la horca. En los años posteriores, los historiadores han debatido los detalles de este trágico caso. Algunos creen que Hannah pudo haber tenido una discapacidad intelectual que afectó su capacidad de juicio. Otros sostienen que las pruebas en su contra eran débiles y que fue condenada más por su origen indígena que por cualquier delito probado. El manejo del caso de Hannah pone de relieve muchos problemas con el sistema de justicia penal de la época. La edad y la discapacidad no se consideraron factores atenuantes, solo se consideró aceptable un castigo rápido y severo. El lenguaje prejuicioso utilizado para describir a Hannah también sugiere que se la vio desde el principio a través de una lente de intolerancia. La historia de Hannah Oquish sigue siendo un capítulo inquietante en la historia estadounidense. Su ejecución cuando era niña nos obliga a enfrentarnos al legado de racismo sistémico e injusticia que han plagado nuestra sociedad durante mucho tiempo. Al recordar a Hannah, debemos volver a comprometernos a construir un sistema de justicia más equitativo y compasivo, que proteja a los más vulnerables y garantice que tragedias como esta nunca se repitan.